اللهم صل على محمد وآل محمد. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, la paz de Dios sea con todos sus profetas, desde Adán hasta Muhammad, salawatullah wa salamu alayhim ajma'in. Llegamos a una nueva clase. En lo anterior estuvimos hablando acerca de los factores que ayudan a la purificación del alma y aquellos obstáculos que de alguna manera imposibilitan o dificultan la purificación del alma. Ahora vamos a entrar directamente a un tema ya más práctico, porque hasta ahora fue bastante teórico toda esta cuestión de los métodos de purificación o cómo podría lograr el ser humano la purificación. Como el tema de la ética no es una cuestión de disciplina teórica o de, digamos, una ciencia académica como para memorizarla, sino es algo que en realidad lo estamos dando para que uno mismo pueda aprovecharse, pueda beneficiarse de ella en su vida personal, en su camino hacia Dios, en su camino de espiritualidad y de perfección. Entonces vamos a entrar ya en la parte práctica, de que si alguien tiene una pregunta, que bueno, usted dice que hay que, por ejemplo, reflexionar, hay que pensar, hay que la lucha en contra del ego y todas esas cosas que venimos hablando, ¿de qué forma uno en la práctica puede desarrollar un programa? O sea, ¿acaso hay un estudio, una enseñanza en el Islam que diga específicamente cómo empezar? Yo me levanto en la mañana, ¿qué hago? ¿De qué forma enfrentar el mundo? ¿De qué forma enfrentar mis necesidades a mí mismo? ¿De qué forma enfrentar los desafíos? Bueno, de eso vamos a hablar. Una de las cuestiones fundamentales es que estos son dos, digamos, de los términos que vamos a utilizar siempre en la ética y que son muy famosos y que de alguna manera son parte de la administración ética del ser humano y de la forma de dirigir un poco los instintos y el mismo tratamiento de la enfermedad del alma. Tiene que ver con el autocontrol y con la contabilidad de las acciones, lo que llaman al-muraqaba y al-muhasaba. Al-muraqaba es el autocontrol, digamos, que uno de alguna manera se sienta controlado, especialmente el control divino, digamos. El Corán habla específicamente de la relación de Dios con el hombre. Y Dios está tan cerca del hombre que obviamente tiene detalles del hombre que el mismo hombre no tiene. Está tan cerca del hombre que dice la ley, ya está más cerca que su propia vena yugular. O sea, lo más cercano al hombre es Dios y no el mismo hombre. O por ejemplo las leyes que dicen acerca del conocimiento divino, ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Dice, Dios conoce tanto lo que evidencian y manifiestan como aquellos que ocultan o guardan o esconden. O dice, ya'lamu sirra wa akhfa. Dice, no solo conoce el secreto, que es una de las profundidades del alma, dice wa akhfa, y algo más profundo también. O sea, no solo Dios tiene conocimiento de aquello que uno en apariencia de alguna manera manifiesta, sino que además tiene conocimiento sobre el interior, sobre nuestros pensamientos, nuestros objetivos, y más aún, sobre aquello que está en el último, digamos, eslabón de estas profundidades del corazón y del alma. Entonces, eso necesita de conciencia, de saber que si tenemos a alguien que sabe cada uno de nuestros detalles, que conoce a la perfección cada una de nuestras intenciones, de nuestros pensamientos, de nuestros movimientos, entonces estamos siendo controlados. O sea, por eso recuerdo la famosa frase del Imam Khomeini, con él, digamos, Dios lo tenga en un lugar elevado y se santifique su secreto, su misterio, como dicen en árabe, Quddis sirruh. El imam decía que ustedes se encuentran en presencia de Dios. Entonces decía la famosa frase, en presencia de Dios no pequen. Por lo tanto, está claro que si uno se siente controlado por Dios, eso debería afectarle al momento de dirigirse al pecado o de desobedecer. Y lo otro tiene que ver con esta cuestión de que uno mismo se controle en las acciones, que de eso vamos a hablar en la próxima clase, y que pueda haber una contabilidad de las acciones. O sea, no creer que esto es así, que la acción uno, digamos, actúa y se pierde y se acabó, sino que uno mismo vaya contabilizando las acciones para ir evaluando en qué lugar se encuentra, en qué posición se encuentra, si está en buen camino o mal camino, si lo que está haciendo es positivo o negativo, si es beneficioso o perjudicial, si en realidad le ayuda a su crecimiento o no.
Tener conciencia de las acciones, tener conciencia de los movimientos, ser de alguna manera uno su propio contador, ¿no? Al-muhasaba dice, hiya an yu'ayyin al-insan waqtan fi kulli yawm yuhasib nafsahu. Dice el muhasaba, esto del control, o mejor dicho, de la contabilidad de las acciones, es que todos los días uno ponga un tiempo determinado para reflexionar sobre lo que hizo, sobre sus acciones. بموازنة طاعته ومعاصيه العملية منها والنفسية لذلك تكون المحاسبة عامل علاج من الذنوب والأمراض بعد الأعمال. Dice, bueno, por eso cuando uno tiene conciencia, hace esta contabilidad de sus obediencias y sus pecados, tanto en la práctica como internos psicológicos, entonces eso es una especie de factor para el tratamiento de las enfermedades. Es decir, que nosotros tenemos dos cuestiones. Tenemos el control, que es antes de cometer el pecado, que uno se controle, se autocontrole, porque Dios está mirando, Dios sabe, Dios ve, Dios controla, Dios tiene conocimiento. Entonces eso es como una especie de protección. Si recuerdan, cuando estamos hablando, uno de los métodos es la protección antes de caer en la enfermedad. Bueno, el control, la muraqaba, el autocontrol es protección. Y después viene el tratamiento. Una vez que si uno cae, supongamos, en el pecado o en un mal carácter, entonces ahí viene la forma de poder subsanarlo a través del muhasabe o la contabilidad. Obviamente, con respecto a la importancia de el control, el autocontrol, tenemos muchas aleyas que hablan sobre esto, y especialmente puntos específicos que están claros en el Corán. Por ejemplo, en algunas partes aparece que todas nuestras acciones son anotadas, digamos. Bueno, se creen, obviamente, según las narraciones, que tenemos ángeles que anotan las buenas acciones y las malas acciones, y eso queda como un libro, o sea, no es algo que uno dice, bueno, sí, están anotadas en algún lugar. No, están anotadas realmente, o sea, el día de mañana no solo están anotadas, dice que aparecerán como un ser, digamos, se presentarán ante nosotros. Entonces, por ejemplo, el Corán dice, يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيَرَوْا أَعْمَالَهُم. Dice, aquel día la gente se presentará en varios grupos para ver sus acciones. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Dice, aquel que haga en la medida de un pequeño grano de mostaza, dice, o un pequeño átomo, digamos, aunque sea de la medida de un pequeño átomo. No de mostaza, perdón, yo me equivoqué con una ley que tenía en mente para decirla. Mizqala darratin, dice, en la medida de un átomo, digamos, de lo más pequeño que uno puede pensar, dice, de bien lo verá. Y también dice, aquel que haga también en la medida de un átomo de mal, también lo verá. O por ejemplo dice, yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara. Dice, aquel día que todas las almas, digamos, verán presente todo aquello que hicieron. وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا. Dice, bueno, y cuando vea digamos que está presente el mal que hizo, dice, deseará, y digamos, que se encuentre muy, muy lejos de ese mal, digamos. Cuando encuentre el mal que él mismo hizo frente a sí, entonces deseará estar en otro lugar, bien, bien lejos, que haya una gran distancia entre él y Dios. O por ejemplo dice, ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Dice, no hay palabra que diga el ser humano sin que haya alguien que le está controlando. Entonces, tener esa conciencia de que Dios al fin y al cabo está controlando constantemente nuestras acciones. Y después existen dos puntos más que lo voy a tocar en la próxima clase. Walhamdulillahi rabbil alamin.